Que el Señor les bendiga, amados hermanos, en este día. Este es un día importante, no solamente para nosotros como Templo Shalom, porque es importante cuando el pueblo de Dios se preocupa de hacer misiones. Y misión es ir y cumplir un mandato. ¿Amén? Amén. Estoy hablando en español, por si acaso. Hermanos amados, cuando escuchaba creol, francés, inglés, ucraniano, ruso y filipino, pensé en el momento cuando fue derramado el Espíritu Santo de Dios en el aposento alto y cuando dice la Biblia que hablaban de toda lengua de los que en ese entonces eran naciones, porque era una ciudad cosmopolita. Y en todos los idiomas, en el mismo momento, se estaba predicando el mensaje de nuestro Dios de salvación para las vidas. Nosotros nos deleitamos en esto, pero ese día tiene que haber sido un día maravilloso. ¿Amén? Muy bien. Yo no vengo disfrazada, por si acaso. Yo vengo con un atuendo nigeriano. ¿Amén? Cuando uno se viste de otro país, no es un disfraz, es un atuendo. Y vengo con este atuendo, primero porque el Señor me regaló un nieto nigeriano y un bisnieto nigeriano chileno. Así que estoy feliz por eso. Entonces, antes de entrar de lleno a la palabra del Señor, me averigüé, porque yo quedé impactada por muchas cosas que él hablaba, cómo llegó el Evangelio a África. No voy a dar una conferencia, voy a resumirlo. Porque África era un país lleno de dioses, de toda clase de dioses. Ellos tenían como Dios al sol, a la luna, a las estrellas, al fuego, etcétera, etcétera. Pero en diferentes lugares donde ya había llegado el Evangelio, vale decir, en Inglaterra, también en Estados Unidos, en el corazón de mucho hombre y mujer de Dios que habían sido llenos por el poder del Espíritu Santo, no se conformaron solamente con hablar en otras lenguas, sino que había algo más que hacer. Había que comunicar a otros quién era Dios. ¿Y dónde miraron? Miraron al África. Yo preguntaría en esta hora, amados míos, ¿cuántas veces cuando nosotros vamos a repartir un folleto y alguien nos rechaza el folleto? Honestamente, ¿cómo te sientes? Mal. Uno dice, repartimos, y muchos dijeron, no quiero, no me gusta y todo. Entonces el alma de por sí como que se detiene y se siente uno como impotente. ¿Cómo van a creer? No quieren escuchar. Y es entonces cuando nos damos cuenta que misiones no es tan fácil. Misiones es poder tener de parte de Dios el poder de derribar barreras y montañas para que alguien escuche lo que Dios hizo con nosotros y lo que puede hacer con ellos. Amén. Entonces, así como dice, según lo que buscamos, ¿cómo llegó al África? Y nosotros decimos, nosotros los evangélicos, pues los primeros misioneros que llegaron al África eran católicos y también anglicanos. No era este asunto de que cuál era la mejor o lo peor o lo menor o lo mayor. Era el deseo de que esos conocieran a Jesús, que supieran que de parte de Dios había un plan de salvación para toda la humanidad. Porque si recordamos, como dice Juan, de tal manera amó Dios al mundo, no solamente a un pequeño puñado, al mundo. Y lo amó de tal manera que dio a su Hijo para que muriera, para que todo aquel que en Él creyera no se perdiera, sino que pudiera alcanzar la vida eterna. Y ese era el anhelo de ellos, de que aquellos inalcanzados, tan lejos, pudieran saber que había un Dios que les amaba. No importaba el color de la raza ni de la piel. Lo importante era el maravilloso amor de Dios.
Ese amor que se hace notorio, hermanos amados, desde que nosotros conocimos al Señor, porque nosotros también vivíamos en tinieblas, ¿cierto? Pero hubo alguien que Dios usó, un hombre o una mujer lleno del Espíritu Santo, que fue capaz de hablarnos y de sacar de nosotros la idolatría de la cual algunos de nosotros éramos esclavos, como yo. Y ellos llegaron hasta ese lugar. La primera vez que llegó el Evangelio llegó a Egipto, por el año 50 después de Cristo. Y fue Marcos, el evangelista, el que se convirtió en el primer obispo de alcanzar a aquellos para el Señor. Pero esto es producto de que en un lugar habían unos hombres reunidos esperando la promesa del Señor. Esto es producto de ese gran derramamiento del Espíritu Santo que fue en ese lugar donde estaban los apóstoles y los creyentes y los discípulos, todos los que se habían congregado. Eso no quedó solo en un avivamiento y quedó en una historia, escribámoslo, sino que esto se hizo potente, poderoso y atravesó las naciones, las etnias, atravesó las razas, atravesó los portes, pequeños, grandes. El mensaje era para todos, no era solamente para un grupo. Y fue así como llegó hasta Nigeria. Porque Nigeria es una parte de África. Y una de las cosas que me impactó enormemente, que me decía Sandy, que en ese lugar, cuando nacían gemelos, estos gemelos que a nosotros nos llenan el corazón de ternura, van a haber gemelos en nuestra vida, en nuestra familia, como decía mi hermana Rufina ayer, gemelos, repetidos. Sin embargo, ellos cuando nacían gemelos, los mataban, porque para ellos eso era una maldición. ¿Cuántos niños murieron? ¿Cuántos pequeños fueron muertos a causa de aquellas supersticiones que tenían? Era muy fácil, si se daban cuenta antes, hasta de quitarle la vida a las madres. Era en medio de esa generación, en medio de esa situación, en medio de esas vidas, de esas formas de vivir, donde apareció el nombre de Jesús. Y cuando Cristo trabaja a través de su Espíritu Santo, lo hace de una forma maravillosa. El Espíritu Santo transforma vidas. Porque ellos fueron transformados. Es posible que llegaran a creer, es posible que dejaran sus tradiciones, es posible que dejaran sus supersticiones. Sí, con el Señor es posible. Amén. En el libro de Romanos, en el capítulo 10 de Romanos, capítulo 10 de Romanos, si usted gusta se pone en pie, si no gusta se queda sentado. Dice así: porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel del cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel del cual no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian buenas nuevas. Y aquí estamos, Señor, tan agradecidos, porque en aquel tiempo en el cual el Evangelio corría, cuando aún no llegaba a Chile, nunca imaginamos que nosotros seríamos salvos, que te conoceríamos, que habían hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo que atravesarían las distancias en cualquier clase de embarcación habida en ese entonces, y llegaría tu palabra. Y llegó tu palabra no solamente a Chile, sino a nuestras vidas, como en el día de hoy. Somos hombres y agradecidos por lo que tú has hecho, porque nos has hecho conocer tu gran amor, pero también quieres que nosotros
este mismo amor podamos poder compartirlo con aquellos que aún no te conocen. En el nombre de Jesús. Cuando Pablo está hablando a los romanos, está haciéndoles entender la importancia de que Israel pudiera ser salvo. ¿Por qué Israel? Si Israel era el pueblo escogido de Dios. Es porque en medio del pueblo de Israel estaban los gentiles. Y los gentiles para ellos eran aquellos que no aceptaban la ley. Porque ustedes saben que la ley viene desde Moisés. Pero la salvación, esto es muy largo de explicar, pero la salvación viene desde la promesa hecha a Abraham, antes de Moisés. Y era necesario que ellos conocieran. ¿Cuántas veces nosotros, y hemos escuchado, y tal vez acaso quizás nosotros lo hubiéramos dicho, es que ni siquiera buscan a Dios? ¿Cierto? Lo hemos dicho muchas veces, y lo hemos dicho como en una forma despectiva. Sin embargo, Pablo hace una pregunta: ¿cómo van a invocar a aquel de quien no han oído? Porque nosotros a veces emitimos juicio sin saber si ellos habrán escuchado que hay un Dios de amor, que hay un Dios de poder. ¿Cómo lo van a invocar si no han oído de Él? Y entonces vuelve a preguntar Pablo: ¿y cómo oirán? ¿De quién oirán? De un Cristo poderoso. Es necesario que podamos entender cuando Pablo está hablando a los hermanos, él le dice: tienen que creer para poder invocar. ¿Y cómo van a invocar si no han oído en quién tiene que creer? Toda la gente, todas las etnias, todos los países, todas las naciones, todos los seres humanos del mundo buscan cómo adorar algo, buscan. Y nosotros encontramos que la mayoría de aquellos, de los antiguos, su principal adoración era al sol, a la luna. En muchos, nuestros hermanos que no son de nuestro país y que son de otros países también verán. Yo recuerdo cuando niña cómo se adoraba en Perú al sol, ¿verdad? ¿Y quiénes eran los incas? Los que estaban en Perú. Se adoraban dioses y les erigían templos, porque el ser humano intrínsecamente tiene el anhelo, el deseo de adorar a alguien. Pero si no sabe a quién adorar, va a adorar equivocadamente. Pero Dios, en su infinito amor y en su gran misericordia, permitió que el evangelio también llegara, y entonces se cambió la adoración al sol por la adoración de aquel que creó el sol. Esto es nuestro Dios. Y aquel que adoraba la luna tuvieron que cambiar su adoración para adorar al creador de la luna, al que puso, al que le agradó poner el sol y la luna, el que creó millares y millares de estrellas. Él es el que merece la adoración y la alabanza. Pero hay mucho mundo que aún no sabe de aquello. Mucho mundo que hoy día, en la actualidad, todavía vive en la idolatría. Pero nosotros inconsciente o conscientemente condenamos. Es que no conocen. Es que son idólatras. Es que son paganos. Es que ni siquiera hablan de Dios. Pero es que para hablar de Dios tienen que conocerlo. ¿Y cómo lo van a conocer si los que le conocen no le han anunciado que hay un Dios poderoso que cambia y transforma vidas? Y eso somos nosotros. Nosotros hemos sido llamados, hermanos, para ir y predicar en todos los idiomas, conforme a la palabra dijo, en todos los idiomas de nuestras hermanas que estaban aquí presentes. Decía, por tanto, id y predicad mi evangelio a toda criatura. Y cuando habla de toda criatura es a toda clase de ser humano, para que ellos crean, para que se bauticen y para que sean llamados hijos de Dios. Y en este día hay un llamado muy especial para nosotros, Templo Shalom. No hay que ir a Nigeria, no hay que vestirse con este traje, ni hay que llevar una marca precisa. A veces solamente hay que atravesar la calle y el vecino de al frente
es un motivo para que nosotros lleguemos con el Evangelio. Los que tenemos canas, que ahora no se muestran, pero los que tenemos años, yo recuerdo en mi juventud, porque alguna vez fui joven, aunque no lo crean. Entonces, cuando se predicaba el Evangelio y se hacía el llamado, en mi mente la India, África, China, nunca me imaginé que la misión no solamente era tras las fronteras, sino que era en mi barrio mismo. Era en la misma ciudad donde yo había nacido, donde me había criado, donde estaba. Eso es hacer misiones. Cuando el Espíritu Santo de Dios ha bautizado nuestras vidas, cuando sabemos que el poder del Espíritu Santo es fuerza, es energía, no es solamente, hermanos, para gozarnos dentro de la casa del Señor, que es muy maravilloso, pero es para salir e ir a predicar el Evangelio. Entonces, con vergüenza, a veces uno piensa, Señor, era tan lindo adorar tu nombre y glorificarte. Me gozo en las confraternidades, me gozo en los congresos, me gozo en las convenciones, me gozo en todo aquello, pero en medio de todo aquello, ¿cómo fui a olvidar? ¿Cómo dejé de lado que había un mandato que hacer, había un mandato que cumplir? Y era predicar el Evangelio a los que no conocen a Jesús. Nosotros nos predicamos entre nosotros y nos edificamos, porque la palabra de Dios edifica, anima y consuela. Pero es más que aquello, es ir donde el más difícil de tu cuadra, donde el apoderado más difícil dentro del centro de padres, es conversar, es lindo. Yo me gozo profundamente cuando alguien, como en el día de hoy nuestra hermana decía, hablé con los padres esperé el tiempo oportuno. Pero a veces nosotros esperamos el tiempo oportuno y el tiempo oportuno se pasa. Es que los demás afanes nos envuelven. Y después muy tarde recordamos que teníamos que ir, que decir, que hablar, que abrazar. Pero a veces el tiempo se pasa. Y cuando tal vez la persona fallece o se enferma, decimos esta frase, o a lo mejor algunos se identificarán. Ya saben por qué golpeo. Esta frase, a mí el Señor me amonestaba para que fuera. Muchas veces el Señor me decía, ¿por qué fui a esperar tanto tiempo? Es que cuando Él te envía, ponte de pie y ve. Cruza la calle, llega a la esquina, tú sabes dónde tienes que llevar la palabra y a quién tienes que llevarla, o a lo mejor aquel o aquella que tú rechazas, aun cuando nosotros, el Señor no nos ha mandado rechazar, sino amar. Pongámonos de pie y vayamos, porque tal vez aquel no sabe a quién invocar, ha conocido tantos dioses, los dioses de sus padres, y nosotros, los que venimos de algunos de nosotros que venimos del catolicismo, teníamos tantas vírgenes a quien orar. ¿A quién me dirijo? ¿A la Carmen? ¿O a la de Lourdes? ¿O a la Virgen del Rosario? Y todas aquellas que ya me olvidé ya, pero que es una larga lista. ¿O voy a San Pedro? ¿O voy a Santo Tomás? ¿O voy a San Nicolás? Eran tantos los dioses que uno no sabía. Y yo era de las que era muy adepta a la Virgen de Lourdes. Hasta que conocí que ninguno de ellos hay salvación. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ese que dio su vida por nosotros, para que fuéramos salvos, para que tuviéramos un cambio de vida. Y no solamente un cambio de vida, no solamente para que nos rejuveneciéramos o sintiéramos el gozo, es más que el gozo, es más que el sentirnos llenos de vida, es el ir y cumplir el mandato que el Señor nos ha dado. Que hoy el Señor lo dijo en muchas versiones
en muchos idiomas y que se está repitiendo a través del mundo, porque el mundo está en tiniebla, el mundo está en peligro. Y es necesario que los que no le conocen puedan conocerle. Y para que ellos le conozcan, usted y yo somos llamados. ¿Será posible, hermanos, si no nos hemos titulado de evangelistas? Si no tenemos el certificado. ¿Para qué el certificado? Si el de al lado morirá sin Cristo, si no le hemos predicado. Y si acaso dentro de tu familia hay alguno que todavía no viene, insiste. Dice, fuérzalos a entrar. Y si no quiere, allá él, porque todo aquel que quiere, el que quiera recibir, sin lugar a dudas, será llamado hijo de Dios. Es en el libro de Isaías, en el capítulo 52, donde se hace la palabra que dice en Romanos Pablo. ¿Qué dice? Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación y del que dice a Sión, tu Dios reina. Tus pies, mis pies, nuestros pies, nuestra boca, nuestro corazón debe sentir pasión por aquellos que aún no conocen a Jesús. Pero hay una cosa muy importante. Nosotros tenemos que ser los instrumentos que Dios escogió, viviendo la vida que a Dios le agrada. Porque un testigo es uno que realmente ha vivido la situación y viviendo la situación puede decirles a otros. Si dentro de los que estamos aquí en la casa de oración todavía no ha entendido que Dios tiene un propósito con su vida, no es el propósito que yo tengo, no es el propósito que tú tienes, sino el propósito que Dios tiene con tu vida, ponte en las manos del Señor y estoy cierta y segura que te asombrarás donde Él te llevará. Cuando abras tu boca, será para la gloria de Dios, no para la vanagloria humana, porque la gloria siempre tiene que ser para aquel que nos ha dado la salvación, el perdón, la vida eterna, la esperanza de esa vida eterna. Pero que Él quiere que ninguno, hermano, voy a terminar, que ninguno se pierda, ninguno, ni siquiera aquellos que a veces ni miramos en las calles. Él quiere que todos sean salvos. Así como nos alcanzó a nosotros por amor, su amor no ha terminado, es interminable. Pero para que aquellos lo conozcan, tú y yo somos llamados. Eso es misiones. Ir donde el Señor quiere que vayamos. Decir lo que el Señor quiere que digamos. Y hacer lo que el Señor quiere que hagamos. Señor, míranos a cada uno de los que nos hemos congregado en este lugar y tenemos una gama de hijos tuyos de diferentes edades. Señor, una gama de hijos tuyos que alaban tu nombre con fuerzas y eso es digno de alabar. Padre omnipotente, están aquellos que tenemos una edad avanzada y que vivimos tal vez de añoranzas, de cosas que vivimos, pero que hoy sigue tú siendo Dios llamándonos a hacer lo que tú quieres que hagamos. Para ti no hay diferencia de edad, ni de raza, ni de color, ni de piel. Señor, para ti no hay diferencia en lo social, el que tiene más o el que tiene menos. Tú nos llamaste y nos amaste con amor profundo, con un amor sincero, con un amor incomparable. Pero quieres tú que nuestros labios se abran para que hablemos a aquellos que muchas veces son desechados de la sociedad. Y a veces, ¿por qué no decirlos? Por nosotros mismos. Cuando no somos capaces de enfrentar a aquellos que viven en pecado para decirles que en medio de su pecado
Dios les ama a ellos, que aborreces el pecado, pero tu amor por ellos es un amor insondable, inmensurable. Por eso en esta mañana, Padre Omnipotente, pensando en cómo aquellos misioneros traspasaron fronteras y muchas veces de sus ahorros para viajar e ir a lugares donde no serían bien recibidos. Fueron perseguidos y muchos de aquellos, como tu hija decía delante, fueron muertos a causa de predicar el Evangelio. Pero ellos ganaron la gloria. Señor, te rogamos que nosotros también podamos pensar. No es posible tal vez en los países tan lejanos, los países africanos, en los países asiáticos, en los países europeos. Señor, no es posible llegar y a veces ni siquiera aquí a los cercanos de nuestra Sudamérica. Sin embargo, es en este lugar, en este Chile, en esta ciudad, en las calles donde nosotros vivimos, donde podemos hacer misiones. No con el ánimo, Señor, que nuestras iglesias crezcan, sino que crezca tu conocimiento en el corazón de los seres humanos y se arrepientan y vengan a ti, oh Padre querido, a ti, porque tú eres el que perdonas multitud de pecados, tú el que borras todas nuestras rebeliones, tú el que por cuyas llagas nosotros fuimos curados de nuestro mal y alcanzamos de ti misericordia. Bendice el templo Shalom. Bendice esta juventud hermosa que hoy tenemos. Juventud con ímpetu, con ganas, con garras. Coloca en cada uno de ellos un corazón misionero. Dentro de su colegio, o en sus universidades, o en sus trabajos. Y dales la misión, hazles sentir la misión de llevar esta tu palabra para que los otros también te conozcan. Y como así como nosotros alcanzamos misericordia, ellos también alcancen misericordia y tu favor. Gracias por este tiempo en el cual se ha hecho tanto énfasis a la presencia de tu Espíritu Santo, porque es la que redarguye. Tu Espíritu Santo redarguye, Señor, de pecado. Es tu Espíritu Santo el que transforma nuestras vidas, no son nuestras educaciones ni nuestros alcances, Señor. Eres tú, porque tú nos llenas para que hablemos de ti. Siempre tú, primero tú, mañana tú y por toda la eternidad. Siempre tú. Amén. Bendiga a cada uno de mis hermanos. Y si alguno de ellos sintió el deseo, amado Dios, de ser útil en tu mano, si hay algún hermano o hermana que ha sentido realmente en esta mañana el ímpetu de ir, de estar, de ser capaces a través del Espíritu Santo de alcanzar y quiere que se ore por usted, yo le invito a pasar adelante. Está nuestro pastor Enrique Carmona, su esposa la pastora. Están los ancianos de la iglesia. Si usted quiere que su llamado el Señor lo confirme, puede pasar adelante y tenga la plena certeza de que se va a orar por usted. Pero si no se atreve, si no quiere, no se olvide que hay una palabra que no es bíblica, pero que dice: no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. En el nombre de Jesús.